Veamos unos ejemplos. Establezca el criterio de congruencia y determine lo que se indica para cada ejercicio. Y aquí se nos solicita delinear con un color los elementos de congruencia y calcular x más y. Primero que nada, observemos los triángulos. Tengo dos ángulos en el triángulo de la izquierda y dos ángulos en el triángulo de la derecha. ¿Cuáles son los ángulos del triángulo de la izquierda? 20 y 60. 20 más 60 me da 80. Recordemos que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos es 180. Por lo tanto, el último ángulo equivale a 100 grados. Y en el triángulo de la derecha, 100 más 20, 120, para 180, 60 grados. Con esto completamos los ángulos que conforman cada uno de los triángulos. Más aún, podemos observar que ahora ya puedo identificar los criterios de congruencia o el criterio de congruencia que me va a permitir afirmar que el triángulo de la izquierda es congruente con el triángulo de la derecha. Obsérvese que en ambos triángulos tengo el segmento A. Para que un elemento de congruencia aparezca en ambos triángulos, se tiene que representar con el mismo número, el mismo símbolo o la misma expresión algebraica. El lado o el segmento que se está indicando con la letra X no aparece en el otro triángulo. Por lo tanto, este lado no lo voy a poder utilizar como un elemento de congruencia. El segmento indicado por el número 2, en el triángulo de la derecha no aparece ningún 2. Aparece una Y, un 4 y una A, pero no un 2. Por lo tanto, este lado no me sirve para identificar el criterio de congruencia. Entonces, el lado A sí me sirve, porque si aquí aparece A y aquí también aparece A, es un elemento de congruencia. El ángulo de 20 grados está justamente sobre A. El ángulo de 20 grados también está sobre A. Y finalmente el ángulo de 60 se repite también en la base de estos triángulos. ¿Cuál es el criterio entonces que permite afirmar que estos son congruentes? Es el criterio ángulo-lado-ángulo, ¿sí? Y una vez que identifico el criterio, la consecuencia es que los demás elementos también van a ser congruentes. Es decir, este segmento indicado por la letra X tiene su igual en la otra figura. Este segmento indicado por el número 2 tiene su igual en la otra figura. Es decir, nada más tenemos que aprender a reconocer quién es su homólogo o su lado u ángulo igual. Es decir, el lado X se encuentra entre el ángulo de 100 y el de 20. En la figura de la derecha ubico el ángulo 100 y 20. Por lo tanto, el segmento es el que se está escribiendo con el número 4. Entonces X vale 4. Y la incógnita Y, que es el que se encuentra entre 60 y 100, es igual a aquel lado que se encuentra también entre 60 y 100. Entre 60 y 100 está 2. Por lo tanto, X vale 4 y Y vale 2. Pero como en el ejercicio me están pidiendo calcular X más Y pues consiste en sumar los valores de X, el valor de X y el valor de Y. Es decir, 4 más 2 es igual a 6. Y ya con ello puedo establecer la conclusión para este primer ejemplo. Por lo tanto, X más Y es igual a 6. Ejemplo número 2. Calcular X. Pero también tengo que delinear con un color los elementos de congruencia. Primero, se observa que en la figura de la izquierda tengo un segmento denotado por la letra A. Y en el triángulo de la derecha también. Lo estoy sombreando con un color azul. Seguidamente se observa que el ángulo 70 es el mismo que aparece en el triángulo de la derecha. Y finalmente el lado B es el mismo que aparece en el triángulo de la derecha. Por lo tanto, se observa que tengo lado, ángulo, lado en la figura izquierda y lado, ángulo, lado en la figura derecha. Por lo tanto, el criterio que se sigue para demostrar que estos dos triángulos son congruentes es el criterio lado, ángulo, lado. Con ello, el valor de la expresión 2x menos 20 tiene su igual o su homólogo en el triángulo de la derecha. ¿Quién es? Pues es 60. ¿Por qué 60? Porque 60 grados se encuentra seguido del lado o del segmento A. El segmento A en el triángulo izquierdo, 2x más 20. Por lo tanto, 2x menos 20 es igual a 60. El 20 se va al otro lado como una suma
y me queda 60 más 20, que esto es igual a 40. ¿De dónde surge este 40? 60 más 20 me va a dar 80. 80 entre 2 obtengo 40. Por lo tanto, x es igual a 40 grados. Y con ello ya tengo completado el segundo ejemplo. Antes que nada, vamos a presentar una nota que nos va a servir para la solución de algún ejercicio posterior. Dice así: si en dos triángulos se conocen dos ángulos y son iguales, entonces el tercer ángulo es igual en ambos triángulos. Obsérvese que aquí tengo un ángulo de 40 grados y en la figura inferior también se observa el ángulo de 40 grados. Se observa también el segundo ángulo que vale 100 y en la figura inferior también tenemos 100. Entonces tengo dos ángulos iguales en ambos triángulos. Particularmente, la suma de esos ángulos son 100 más 40, 140. 100 más 40, 140 también. Entonces, según la nota, si conocemos dos ángulos y son iguales en ambos triángulos, ¿qué es lo que debe suceder? Que el tercer ángulo, en este caso F, tiene que ser igual al ángulo C. Sabemos que en todo triángulo, la suma de sus tres ángulos interiores son 180. Si ya tengo 140, ¿cuánto me falta para 180? Me faltan 40. Por lo tanto, el ángulo F vale 40 y el ángulo C también vale 40. Si sumamos para ambos triángulos, la suma de los tres ángulos da 180. Entonces, se cumple lo que se indica en esta nota. Ejemplo número 3. En la figura ABCD es un rectángulo y el ángulo DEA es congruente con el ángulo CFB. ¿Qué criterio permite demostrar que el triángulo DEA es congruente con el triángulo CFB? Indicar los elementos de congruencia de acuerdo al criterio seleccionado. Primero que nada, como la figura ABCD es un rectángulo, puedo asegurar que el segmento DA es congruente con el segmento CB. Es la primera información que se presenta en la instrucción. Me dice que el ángulo DEA, aquí está indicado, es congruente con CFB. CFB también se indica. Ahora, ¿qué criterio permite afirmar que el triángulo de la izquierda es congruente con el triángulo de la derecha? Aún me faltan elementos. En la figura no me dice que el segmento DE sea congruente con CF. No puedo utilizar ese elemento. Tampoco me dice que el segmento EA sea igual a BF o a FB. Entonces tengo que recurrir a los ángulos. Sabemos que en un rectángulo los ángulos que son al interior son de 90 grados. Y por la construcción de la figura que se presenta en este ejemplo, también los ángulos exteriores van a medir 90 grados. Es decir, aquí tengo 90 grados en el ángulo A y en el ángulo B también tengo 90 grados. Pero con esa información todavía no puedo seleccionar un criterio de congruencia. Me faltaría un ángulo. Pero recordemos la nota anterior. ¿Qué es lo que dice la nota anterior? Si en dos triángulos se conocen dos ángulos y son iguales, entonces el tercer ángulo es igual en ambos triángulos. Es decir, el ángulo D es congruente con el ángulo C. Y con ello ya puedo establecer el criterio de congruencia para este ejemplo. Y en este caso es el criterio ángulo, lado, ángulo. El ángulo D con el ángulo C. El segmento DA con el segmento CB y finalmente el ángulo A con el ángulo B. ¿Sí? Pero tenemos que escribirlo de forma formal. Es decir, el ángulo A es el ángulo que se indica con las tres letras. El ángulo EAD es congruente ¿con quién? Con FBC. El siguiente elemento del criterio de congruencia es el lado. El segmento AD es congruente con BC. Y finalmente, el último ángulo es el que se indica con ADE, congruente con BCF. Y con ello ya tengo los tres elementos de congruencia que conforman el criterio seleccionado.
¿Cuál es la conclusión a este ejercicio? ¿Qué es lo que me están preguntando? Que yo demuestre que el triángulo DEA es congruente con CFB. La conclusión se escribe de la siguiente manera. Por lo tanto, el triángulo DEA es congruente con CFB. Y con esto se concluye la sección de ejemplos de criterios de congruencia.